gracias. Queremos saludar también a la gente que nos sigue por internet, que cada vez vamos conociendo personas que nos están escuchando. El otro día me escribió alguien de Costa Rica, decía, estoy siguiendo vuestros mensajes y tal. Es una familia que próximamente va a venir a Sevilla. Y bueno, nos acordamos de ellos también, ¿no? Que nos siguen cada domingo desde sus casas. Estoy contento de saludaros, de he podido hablar con algunos de vosotros. Habéis pasado un tiempo fantástico con la familia, ¿que sí? Mucho ajetreo, mucho jaleo, todos los regalos y todo eso. Y veo que también que los reyes se han portado bien, ¿a que sí? A mí me han regalado los reyes cosas, me han regalado, entre otras cosas, un libro. Y precisamente lo he empezado a leer y tenía que ver con la reflexión de hoy. Y entonces, en la contraportada del libro, dice el autor, dice lo siguiente. Es de Tony Blair y son principios de liderazgo para el siglo XXI. Y él habla de administrar y gestionar como político con liderazgo, la importancia del liderazgo en la gestión de los problemas y de las cosas. Y dice, ¿cómo debe organizar un dirigente el centro de gobierno y su cargo? ¿Cómo debe priorizar, desarrollar el plan adecuado y organizar al personal adecuado? ¿Cómo debe hacer frente el líder a imprevistos, a crisis y equilibrar las victorias a corto plazo con el cambio estructural a largo plazo? ¿Cómo debe garantizar la seguridad y prosperidad de los ciudadanos? ¿Cómo debe liderar no para su propio bien, sino también para el bien común? Pues esto es lo que vamos a ver hoy. Y lo vamos a ver no en Tony Blair, sino lo vamos a ver en José. La verdad es que a mí me está encantando la serie. Sé que se está alargando un poco, bueno, pero es que no queríamos cerrar la serie sin tocar temas tan importantes como los que quedan, que nadie se pierda lo que falta, porque es muy, muy interesante. Entonces, creo que estamos aprendiendo cosas y hoy vamos a aprender principios sobre administración a la luz del ejemplo de José. La verdad que administrar una crisis, ya sea política, económica, no es nada fácil. Lo hemos visto en el caso de Valencia. O sea, es algo que ha venido de pronto y que los que tienen responsabilidad, que son los líderes, no siempre saben responder ante esa necesidad y a veces tampoco están preparados porque tampoco tienen conocimientos necesarios para enfrentar la crisis y para resolverla de una manera que sea justa también para todos, ¿no? Que redunde en el bien de todos. Pues más difícil todavía es si la crisis se da en un ámbito mundial, que no es en una zona específica como Valencia, sino que se da en el mundo entero. En este caso, una crisis de hambre que asedia a toda la zona de Egipto y también de Canaán, a esa parte del mundo en el que estamos reflexionando. ¿Os acordáis de la crisis de 2008? Cuando las hipotecas subprime, que muchos bancos quebraron, muchas familias perdieron su trabajo, sus casas, se tuvo que salvar a los bancos dando préstamos a fondo perdido, etcétera, ¿no? Es una crisis mundial que requiere de sabio liderazgo y administración para resolverla, ¿no? Ya José nos ha dicho que la economía es cíclica. Hay vacas gordas y hay vacas flacas. Esto ya lo decía José, pero es que eso es verdad. En la realidad económica de nuestro tiempo. En el caso de la hambruna en Egipto, hay 7 años de mucha abundancia en extremo, y hay 7 años de gran necesidad. Necesidad en extremo hasta el punto de causar una gran hambruna. O sea, no solamente una crisis, sino es una situación en que la gente va a Mercadona un día y está todo lleno, todas las estanterías llenas en el Mercadona de Egipto, y al día siguiente va a Mercadona y no hay nada, ¿no? Lo primero que falta es papel higiénico, o sea, no hay nada, yo creo que esta es una de las peores crisis que se pueden enfrentar, la crisis del hambre, ¿no? Porque mientras que tengas algo de comer, con el estómago lleno se piensa mejor, pero imaginad una situación donde no hay nada para comer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una situación de necesidad extrema. Y ya José nos ha dicho que eso pasa, y por lo tanto, un principio que ya hemos visto, en los años de abundancia no tienes que gastar más. Hay mucha gente que cuando las cosas le van bien, pues viva la pepa, venga, vacaciones y coches y estas cosas. No. Cuando hay abundancia tienes que pensar que esto es cíclico, que puede haber un momento de enfermedad, de necesidad, y tienes que guardar para los momentos de necesidad. Probablemente, cuando analizamos la historia de hoy, muchos hicieron caso a José, muchos que sembraron
y recogieron grandes cosechas, las guardaron, pero otros muchos no hicieron así. Y entonces empezó a surgir la necesidad que se extendió durante 7 años. 7 años de hambre extrema, ¿de acuerdo? Y cuando la gente está a punto de morir, porque esta es la situación que se está dando aquí, que la gente está a punto de morir, no solamente ellos, sino sus ganados también, Dios usa a José, y es muy interesante esto, para bendecir a gente que no es creyente. O sea, a veces nosotros pensamos, bueno, es que Dios solamente sus hijos nos cuida, nos guarda. Pero Dios aquí es generoso con aquellos que tienen otra religión, que tienen otro Dios, ¿de acuerdo? Como en el caso de los egipcios, ¿no? Y Dios levanta a una persona para gestionar esa crisis, ¿de acuerdo? Y para garantizar la comida y la seguridad y también el futuro de esas siguientes generaciones. Vamos a ver cómo lo hizo, y yo creo que lo hizo mejor que Tony Blair, ¿eh? Este hombre duró 10 años en el cargo, el primer ministro de Inglaterra, pero José duró mucho más, hizo una tarea mundial que ahí está. Creo que es de las historias recogidas, ¿de acuerdo? Una de las mayores crisis escritas de la historia de la humanidad. Seguro que ha habido otras, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos información de cómo administrar una crisis de mucho tiempo antes de Cristo, ¿me entendéis? Y está registrada. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir a la historia. Capítulo 47, versículo 13 al 26. Va a ser cortito, por lo tanto lo vamos a leer. Dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave. O sea, una situación extrema de gravedad. Por lo que desfalleció de hambre en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. ¿Veis? Solamente toda la región. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Canaán, en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? A punto de morir de hambre. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestro ganado si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año vinieron en el segundo año y le dijeron, o sea, se va acabando el dinero por años. No encubriremos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos y así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestras tierras para Faraón, venid aquí, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Cuando escuchan esto, esta solución de José, ellos responden, la vida nos has dado. O sea, la vida nos has dado. Hallaremos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. La semana pasada estábamos hablando de cómo dejar atrás el pasado, disfrutar del presente, pero extendiéndonos hacia el futuro, ¿de acuerdo? Aspiramos, no todo tiene que ver con la vida en la tierra. Los creyentes aspiran al futuro, ¿no? Pero mientras que estamos aquí en el presente, es el sitio donde estamos. Aquí hay podríamos decir, un paréntesis para ver cómo José administró esta crisis que eran 7 años de hambre, pero que cada año era peor y se iba acrecentando, cómo él gestionó y administró esto. Y lo vemos ahí recogido, como decía antes. En esta sección de la Escritura vamos a encontrar liderazgo de José, generosidad, integridad y una buena administración de José, como un líder en una situación de crisis y de crisis mundial. Bien, ahora, si habéis estado atentos al texto, una lectura superficial del texto podría llevarnos a pensar que José no actuó correctamente, que se aprovechó
de la situación para enriquecerse, ¿no? O sea, este texto podíamos saltarlo así por encima, ¿no? Y tal, bueno, lo tocamos porque es un texto complicado, ¿no? Pero está en discusión. Aquí, bueno, José hizo bien. La gente se estaba empobreciendo y la gente tenía que comprar el pan, no se lo podían haber regalado. Se aprovechó José de la situación y se hizo rico. No se hizo rico. Dice que metió el dinero no en su bolsillo, sino en la casa de Faraón. Luego lo vamos a ver eso, ¿no? No aprovechó las circunstancias para abrir una cuenta corriente en lugares, ¿de acuerdo? Y enriquecerse. Ahora, esta conclusión, ya os he hecho pensar sobre esto, ¿de acuerdo? ¿Hizo bien José o no? ¿Se aprovechó de la situación o no? ¿Actuó correctamente o no? Yo he dicho que José actuó como un buen administrador y como un hombre sabio. Él había dicho cuando presentó la crisis a Faraón, búscate un hombre sabio y prudente. ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos a ver en lo que hizo. Ahora, depende de tu posición política, que tú dirás que José hizo bien e hizo mal. No vamos a hablar de política, pero todos tenemos una posición política. Por ejemplo, si tú crees en papá Estado, como el que debe resolver todos tus problemas, sacarte las castañas del fuego, darte lo que necesites a fondo perdido, pensarás que José no hizo bien, ¿no? Así que en un sentido, este pasaje depende de tu posición política, cosa que no tenemos que hacer, condicionar a la Biblia, a nuestra idea política, pero es así. Si tú tienes este concepto del Estado, considerarás que José no hizo bien, ¿de acuerdo? Ahora, si tú crees que el hombre es responsable de sus actos, si crees en la responsabilidad personal, en el trabajo, en el esfuerzo, en la buena administración de los bienes que tienes, a no desperdiciarlos, si tienes ese concepto, pensarás que José hizo bien, que hizo bien. Mira, en el mundo antiguo como en el nuestro, no se te regalaba nada. No se te regalaba nada. Uno tenía que comprar las cosas con dinero. Si no tenías dinero no podías comprar las cosas como hoy, ¿de acuerdo? Y uno debía pagar lo que debía con dinero. Y si no tenía dinero, con sus bienes, ¿de acuerdo? Cuando no puedes pagar el coche, te lo quitan, ¿de acuerdo? Pero tú no vas y dices, oye, que no puedo pagar el coche, que me quedo con él, ¿no? Y la casa, me quedo con ella, ¿me entendéis? Entonces, eso era como funcionaba en aquel tiempo la vida y cómo funciona la vida también hoy. Y si no podías pagar una cosa, pues respondías con lo que tenías, con tus bienes, como ocurre hoy, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hoy comprarte una casa, tienes que hacer una hipoteca, ¿de acuerdo? Si tú debes algo, tienes una deuda, tienes que pagarla. Y si no puedes pagarla, pues respondes con lo que tienes, con los bienes que tienes, ¿de acuerdo? Por eso cuando vas a hacer una hipoteca, ahí se te pide, ¿no?, que alguien te avale, que tenga una posesión para responder a ese préstamo con eso. Así que a veces decimos, depende de nuestra posición política, decimos, tenemos derecho a la vivienda. Todo el mundo tiene derecho a la vivienda, pero eso no quiere decir que te la van a regalar. Porque hay mucha gente esforzándose, trabajando, pasando verdadera necesidad para poder ahorrar, para tener una vivienda, ¿de acuerdo? Por eso tu visión del Estado es que si tú es un derecho, por lo tanto te tienen que regalar la vivienda, pues tú dirás que José hizo aquí muy mal. Si tú quieres una vivienda, pues tienes que pedir una hipoteca porque te prestan un dinero para que puedas tener esa vivienda, y si no la pagas, pues te la retiran, ¿de acuerdo? Te quitan la casa, ¿no? Como ha pasado. Ahora, por lo tanto, vamos a los hechos. Así que yo digo, depende de tu posición política, de cómo interpretas el Estado, lo que es la responsabilidad del Estado, del gobierno, de los políticos para contigo, pues tú dirás, hizo muy mal porque se aprovechó de la necesidad, o dirás, pues hizo muy bien porque administró muy bien aquello que tenía que administrar. Y probablemente mucha de la gente en la riqueza no administró bien, como vamos a ver ahora, esa abundancia. Por lo tanto, vamos a los hechos y a ver si José hizo bien o hizo mal. Dice que no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Se está cumpliendo aquí literalmente lo que José ha dicho que va a pasar.
es interesante, si supiéramos que va a haber una crisis dentro de un año, todos nos prepararíamos a que sí, pero no siempre ocurre eso. Pero José anticipó con mucho tiempo de antelación que esto iba a pasar. Habría alguna, estas son cosas de creyentes, estas son cosas de gente religiosa, estas son tonterías, ¿me entendéis? Depende de eso, pues tú vives de una manera o vives de otra. Pero ya él lo anticipó. Se está cumpliendo lo que él había dicho, que habría una situación de abundancia extrema, pero también de grave extrema en esa parte del mundo. Entonces, esto es como un resumen que hace el autor de todo lo que va a explicar después. Entonces recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Así que José les provee comida vendiéndoles trigo. Y lo que cobra, podríamos decir, no lo mete en su bolsillo, sino que lo mete en la cuenta de Faraón. Él no era dueño de todo eso, era Faraón. Él era un líder administrador de una crisis, de los bienes, en este caso de Faraón. No se aprovecha del momento, no abre una cuenta en un paraíso fiscal, no era corrupto, sino que era tremendamente honesto. Nadie podía decir que José se estaba aprovechando y que estaba tocando y beneficiándole económicamente la gestión que él hizo de esta crisis. Faraón sí que fue enriquecido por la administración de un hombre sabio y prudente que fue José. Vemos aquí también, en esta crisis, yo creo que una falta de previsión que a veces no se ve. Si todos los egipcios, todo ese pueblo, hubiese hecho por ellos lo que José hizo por Faraón en tiempos de abundancia, probablemente no se hubiesen visto en una situación como esta. Recordemos que durante el tiempo de abundancia, 7 años, el pueblo produce, porque tiene campo, dice que producen grandes cosechas, y José había establecido que el 80% de sus cosechas era para ellos. Tenían que pagar los impuestos, que en este caso, en aquel tiempo, era con trigo, si cultivabas trigo y tal, y el 20% era para pagar impuestos al gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, ellos se quedaban con el 80% y han cosechado durante mucho tiempo, y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que tan pronto como llega la necesidad, no tienen trigo, ¿vale? Muchos de ellos lo ahorraron, lo guardaron en sus graneros, como hizo José, pero otros muchos lo vendieron a José. O sea, tenemos una cosecha enorme, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto que dice José de la necesidad, en los momentos de abundancia nadie se acuerda que pueden venir momentos duros, que no. Todo va bien, todo va a seguir así hasta la jubilación, ¿de acuerdo? Yo voy a llegar a la jubilación y ya no te queda nada. Bien, pues había gente que probablemente son previsores como José, pero había gente que aprovechan esa abundancia para vender el trigo que ellos estaban produciendo en abundancia y para hacer dinero. ¿De acuerdo? Así que podían tener trigo, pero tienen dinero. Y no trigo, pero el dinero no se come. ¿A que no? Si hubieran tenido trigo, sí, pero el dinero no se come. Por lo tanto, no tienen que comer, aunque tienen mucho dinero. Ahora viene el tiempo de necesidad, no tienen trigo, pero tienen dinero, por lo que ahora ellos necesitan comer y necesitan comprar el trigo. ¿Sería justo pedirle a José que les diera gratis el trigo que ellos habían vendido por un precio? O sea, yo te vendo a ti el trigo, aprovechándome de la cosecha, y ahora que tengo necesidad, quiero que tú me lo regales. ¿No? Pero ellos pagaron, recibieron un dinero por ese trigo. Entonces, pues también lo tuvieron que comprar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, podríamos decir que es una situación justa. O sea, ¿de acuerdo? Ellos tienen dinero, pues van y compran como hacemos nosotros. Pues tenemos dinero, vamos a comprar la comida, lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Que acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José los alimentó, les dio alimentos por caballos
y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por los asnos, le sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Ahora José compra los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Sería como llegar a un punto extremo. Muy bien, tienes dinero, pero tengo el coche, tengo todavía algunas cosillas y tal. Tiene que haber una tremenda necesidad para que diga, mira, que no puedo comer, que tengo que vender el coche. Pues sería como eso, ¿no? Ya tienes que vender el caballo, el asno, que era el coche de aquel tiempo, ¿de acuerdo? Era la manera en que ellos... Pues es como entregar el coche para poder vivir, ¿de acuerdo? Y en situaciones extremas hay gente que llega a hacer eso. De todas maneras, si ellos no podían comer, ¿vosotros pensáis que ellos podrían alimentar el rebaño? No, si tú no puedes comer, tampoco puedes dar de comer a tu... ¿Os acordáis que Faraón tuvo una visión de que vio vacas cómo estaban, gordas o flacas? Las vio flacas. Una vaca flaca se te muere. José puede parecer que está haciendo un mal, pero está haciendo un bien, porque está comprando lo que nadie quisiera comprar y haciendo posible que esos animales fuesen alimentados y pudieran sobrevivir, ¿de acuerdo? Pero efectivamente está proveyendo de lo que el pueblo necesita, que es trigo. Sería fantástico si tenemos ese concepto del papá Estado, que cuando se te acaba el dinero, fueras al cajero y te diera todo lo que pidiera. Nuestros hijos cuando eran pequeños, papá, esto del cajero está muy bien, que tú vas allí y te da lo que quieres. Eso sería genial, ¿no? Bueno, si tenemos ese modelo de gobierno y de Estado, pues eso, el papá Estado tiene que darte, tú has sido probablemente un mal administrador, has gestionado mal lo que tenías y tal, pero ahora tú esperas que te saque las castañas del fuego. O sea, José no les da dinero sin más, sino que les da dinero por comida y por su ganado, que como decía ellos no pueden alimentar. Ahora tienen comida y también les dura otro año. Acabado aquel año, vinieron a él, versículo 18, el segundo año, le dijeron, no encubriremos a nuestro Señor, que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado ya es de nuestro Señor, nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y dadnos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Mirad que esta es una solución que ellos piden, no que impone José. Ellos están en una situación que ellos mismos le dicen, José, por favor, si nos pudieras ayudar, ¿de acuerdo? De esta manera. Por lo tanto, no es José el que les obliga a hacer eso, sino ellos los que se lo piden. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué aceptan con buen grado pues lo que estamos diciendo aquí? Que bueno, que en una situación así, pues si uno tiene ganado, tiene un coche, pues lo entrega, sigue comiendo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ley egipcia, en la cultura egipcia, uno debía pagar las cosas, los bienes, pues con dinero, ¿de acuerdo? Y si no tenía bienes, llegaba al punto hasta venderse a uno mismo, perdiendo la libertad, para poder vivir, para poder comer. Te convertías en esclavo, eso era correcto. Pero es que eso también estaba en el pueblo de Israel. O sea, había personas que eran esclavas, pero la ley judía era mucho mejor que la egipcia, porque cada 50 años todos aquellos que habían perdido sus tierras o habían perdido la libertad siendo esclavos podían recuperar. Ese es el año del jubileo, cuando Dios había establecido para que no haya una pobreza extrema durante todo el tiempo. Todas las familias que habían perdido por circunstancias su tierra y su libertad la podrían recuperar. Así que cuando sonaba el año del jubileo, que sonaba una trompeta, imaginad la alegría, que el que había perdido el coche, la casa, los ahorros, los recuperaba. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Ojalá se estableciese eso en nuestro tiempo aquí, ¿no? Gente cada vez se hace más rica, más tierras, más posesiones, y por otro contrario los pobres cada vez más pobres, ¿no? Así que eso es lo que pasaba. Por eso dice Proverbio que el que toma prestado es siervo del que presta. ¿De acuerdo? Al final, aquí habla también de la cultura financiera, de la que poco se habla. Hemos de tener un presupuesto, de saber manejar el dinero, porque como vivamos a base de préstamos y este tipo de cosas, al final somos esclavos. ¿De acuerdo? Llega cuando uno compra la casa y me he casado con el banco, efectivamente, ahora eres esclavo del banco, como no lo pagas te lo quita. ¿De acuerdo? Así que el que toma prestado es siervo finalmente del que le presta. Entonces José compró toda la tierra de Egipto para Faraón por los egipcios, vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. O sea, lo cual quiere decir que la buena administración de José a favor de Faraón enriqueció a Faraón, ¿de acuerdo? Y la mala administración de algunos, pues les empobrecieron. No siempre es culpa del Estado,
tu situación económica, como vamos a ver después, ¿de acuerdo? Pero la buena administración, eso es el libro de Proverbios, nos puede llegar a progresar, la mala administración nos puede llevar a la pobreza, ¿de acuerdo? Bien, dice que el pueblo hizo pasar, José, aparte de eso, dice que al pueblo lo hizo pasar en las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. ¿Qué está haciendo José aquí? ¿Os acordáis que cuando empezaron los días de abundancia, José dijo que había que hacer graneros en las ciudades importantes alrededor de los campos? José está haciendo que los recursos estén cerca de las personas que tienen la necesidad. Les pide, o sea, esto es tremendo, porque les pide moverse cerca de los graneros, para que nadie que esté perdido por ahí, en una casa perdida en la montaña, se muera de hambre. Por lo tanto, dice que ese hace acercar desde un extremo al otro del territorio de Egipto al pueblo, a las ciudades, para tener acceso a los suministros. Y hay una excepción aquí, es interesante, y solamente la tierra de los sacerdotes no compró. O sea, al final, los únicos que no perdieron su sustento y la tierra fueron los sacerdotes. ¿Y por qué no la perdieron? Porque dice aquí que los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Mira, hasta en las religiones no judías está el principio de el obrero es digno de su salario. O sea, no ya los judíos, sino los no judíos, los no cristianos, los que tienen otros dioses, establecían que cuando alguien se dedicaba al servicio de Dios, de su Dios, era sustentado, en este caso, por Faraón, ¿de acuerdo? Y entonces la gente no tiene tierra, no tiene ganado, no tiene hambre, tiene necesidad, pero los sacerdotes no pasaban necesidad. Este es un principio importante para la iglesia. Los pastores pasan necesidad. El obrero es digno de su salario. La iglesia tiene la responsabilidad de proveer para aquella persona que no puede trabajar su tierra, sino que se dirige y trabaja para el templo, para el culto. Es una excepción sacerdotal que es interesante que esté fuera de la Biblia, que la practicaban gente que no era cristiana. Y ahora José responde a su petición. José les provee de semillas, lo cual quiere decir que José es generoso y está gobernando y pensando no solamente para el presente, sino también para el futuro. Mirad, dice, José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros, a vuestra tierra, para Faraón, venid, ved aquí semillas, sembraréis la tierra, de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas. O sea, no quería que perdieran sus casas, y para que coman vuestros hijos. O sea, es una situación desesperada. Si tú eres esclavo, ya no tienes nada. Tú dependes de lo que te quiera dar Faraón, de lo que te quiera dar el gobierno. Los esclavos comían de lo que sobraba de la mesa de sus amos, ¿de acuerdo? O de los subsidios del gobierno, de los subsidios de Faraón. Pero José está demostrando aquí una generosidad y también un pensar en el futuro, proveyendo de semilla. En primer lugar, hay más de eso aquí. Mira, en primer lugar, les permite vivir en sus casas que ya no eran suyas. Bueno, las casas no las perdieron, ¿de acuerdo? Las tierras sí. Pero les permite vivir en sus casas y trabajar sus tierras. Les da semillas para que ellos sigan sembrando, ¿de acuerdo? Y puedan alimentar a su familia, ya que todavía queda poquito, por eso pueden sembrar, porque la crisis estaba para terminar. Por eso se puede sembrar, porque va a haber ahora nueva cosecha. Y les enseña con eso la importancia del trabajo, del esfuerzo, de la responsabilidad personal para que cada uno saque adelante a su familia. La responsabilidad de sacar adelante a tu familia no es del gobierno, es tuya, es nuestra. Así que yo creo que aquí hace José y presenta un buen modelo de liderazgo y de Estado. Enseña responsabilidad, pero no dependencia. No les da peces, sino que les enseña a pescar, ¿no? Como dice el dicho, pero encima es que les regala la caña. Les regala la caña. No le dice, te voy a enseñar a pescar. ¿Tienes caña? No tengo. Pero cómprala. No tengo dinero. Si no, toma la caña, te voy a enseñar a pescar. ¿De acuerdo? Y proveer para el futuro de su familia, porque no puede consentir que sus hijos y ellos mismos sigan teniendo necesidad y puedan prosperar. Esto no es aprovecharse, sino eso es hacer bien. Os voy a poner un ejemplo. Imagínate que cuando vas al banco a entregar la llave de la casa,
que has perdido porque no la puedes pagar, el banco no solamente no te echa, sino que te dice, toma la llave y vive en ella. ¿Qué banco hace eso? Toma la tierra, el banco te la quita porque no puedes pagar tu tierra y el banco te dice, quédate con tu tierra y además toma semillas para que puedas sembrar y puedas seguir viviendo. Eso no lo hacen los bancos. ¿A que no? El banco te quita la casa, te quita la llave, se queda con la casa, sigue haciendo negocio con ella y a ti. Pero eso lo hace José. Ahora sí, mira, del fruto de la tierra daría una parte a Faraón. Dice, bueno, hombre, José, pero estos son los impuestos. O sea, la quinta quiere decir, era el 20%. O sea, el 20% era lo que la sociedad egipcia tenía que pagar al gobierno por los impuestos. ¿Te parece eso excesivo? Ya quisieran los españoles pagar el 20% de los impuestos al gobierno. Mira, una noticia de La Vanguardia. Dice, estamos por encima del 40%. En España estamos por encima del 40%. Los contribuyentes españoles dedican 212 días, esto da pena, ¿eh? Lo que pasa es que el gobierno es tan sabio que te lo dispersa por ahí, por una cosa, por otra, ¿no? ¿De acuerdo? De cada cosa que compras, 21% que paga, ¿eh? Luego vendes la casa, compras la casa, por ahí. O sea, te lo dispersa y tú puedes que no estás pagando nada, pero mira, entonces los contribuyentes españoles dedican 212 días de renta familiar a pagar impuestos a Hacienda. Es decir, que se necesitan 7 meses de trabajo para afrontar las obligaciones fiscales en 2024 y en 2025 esto va a subir. Ya están subiendo los precios de la energía, nos han quitado el 10% de IVA y va a ser el 21%. Así que José está estableciendo, podríamos decir, unos impuestos que ya quisieran muchas sociedades modernas pagar, el 20%. Eso era todo lo que tenían que ellos que pagar. Alimentó a la gente, les animó a seguir trabajando sus tierras, eso sí, contribuyendo de esta manera con el 20% al bien del país. ¿Vosotros pensáis que ellos, cuando él les propone esto, piensan que José está siendo injusto? Al contrario, lejos de ver cómo está aprovechándose de nuestra situación, de que esto es una injusticia y tal, lo ven como que dice, nos has dado la vida. Es lo que digo, es como cuando vas al banco, que tú te ves en la calle tirado y el banco te dice, toma la llave, sigue viviendo en tu casa, y toma la tierra, sigue cultivándola, toma semillas para que tus hijos no mueran de hambre. Entonces ellos lo ven no como una situación de aprovecharse de esa situación, sino todo lo contrario. Nos has dado la vida nos has dado, hemos hallado gracia en tus ojos, ¿no? Así que no tenían conciencia de que José estaba haciéndolo mal, sino algo que les daba esperanza de futuro para ellos y su familia. Igual los sacerdotes también, que sabían que tenían asegurado su sostenimiento y no perdieron sus tierras. Aquí hay una crisis, hay una tremenda necesidad que surge, que pone de manifiesto una buena o una mala administración. En algún caso creo que la mala administración de gran parte del pueblo que no supo aprovechar bien la abundancia. La buena administración de José. Todos estaban avisados, tuvieron 7 años para ahorrar, para guardar, pero no lo hicieron. Lo derrocharon. Noticia de La Vanguardia. El 70% de los que ganan la lotería quedan en la miseria después de 5 años, a causa de las decisiones irresponsables que toman. O sea, es difícil administrar la abundancia. Puedes hacer dinero, pero el dinero no se come. ¿De acuerdo? Y esto fue lo que estaba pasando aquí. La necesidad te lleva, si no eres un buen administrador, te lleva a la deuda. La deuda te lleva a que pierdes la libertad. La pérdida de la libertad te lleva a estar viviendo la vida agobiado, toda tu vida agobiado por las deudas. Y eres esclavo del que te presta. Hizo bien José. Como decía al principio, depende de tu posición política y del modelo de Estado en el que tú crees. Los que dicen que José hizo mal, olvidan que José no era el dueño, sino que era el administrador de Faraón. Por tanto, nada de lo que estaba acumulando era para sí mismo, ni estaba realizando ningún esfuerzo para enriquecerse él personalmente.
no tuvo ganancias personales de aquel periodo de escasez. Lo que esto sí demuestra es que fue honesto y hábil administrador y al mismo tiempo alimentó a la gente e hizo posible que pudieran seguir adelante y alimentar a su familia. Al final es una manera de ver las cosas desde la posición de izquierda o de derecha que uno tiene. Mirad, la gente ve la riqueza, las posesiones, las finanzas de dos formas. La sociedad hace una distinción entre los pobres y los ricos, ¿no? Si tuviéramos que hacer una distinción, una división en este sentido social, pues tiene mucho que ver con la riqueza, con la posesión y con el dinero. Los pobres y los ricos. Dependiendo de nuestra posición política, de nuestro lugar, en el centro, a la izquierda o a la derecha, pues pensamos que los pobres son los buenos y los ricos son los malos. Esto es lo que enseña la teología de la liberación, ¿no? La teología de la liberación dice los pobres son los buenos, los ricos son los malos. ¿De acuerdo? Los ricos, cuando se hace esta división, dicen de los pobres son irresponsables, son perezosos, toman malas decisiones, son dependientes del gobierno y tienen que aprender a ser responsables por ellos mismos. Los pobres dicen de los ricos son codiciosos, son injustos y se aprovechan continuamente de los pobres. Pero esta no es una división bíblica. Podríamos decir que cuando vamos a la Biblia, por eso no tenemos que interpretar estos hechos desde la posición política, sino desde la Biblia. Cuando vamos a la Biblia nos enseña que no hay dos, sino que hay 4 categorías. ¿4? Sí, 4. Mira, hay 2 tipos de ricos y 2 tipos de pobres. Hay un tipo de rico en la Biblia que es honrado, que es justo, que es generoso. Y hay muchísimos en la Biblia. O sea, eso de pensar que los ricos por ser ricos ya son explotadores, ya son malvados, ya son... ¿Entendéis? No es bíblico. ¿De acuerdo? Hay gente rica que es honrada, que es justa, que es generosa. Ganan su dinero de manera honrada, dan al Señor lo que les pertenece, son generosos con los demás y contribuyen a causas de beneficio común. Pero hay otro tipo de rico que no es honrado, que gana su dinero de manera injusta, que abusa de la gente, que son codiciosos y son corruptos, que no son generosos. Eso también lo vemos en la Escritura. Y sin embargo también hay 2 tipos de pobre. Hay un tipo de pobre que es honrado, que es generoso. José y María, ¿eran ricos o eran pobres? Eran pobres, no podían ofrecer un sacrificio, era una palomita porque era lo que menos, ¿entendéis? Eran pobres, pero ¿eran honrados o no? Eran honrados. ¿Jesús era rico o era pobre? Jesús era pobre. Cuando va a pagar los impuestos no tiene dinero. Le dice allí al que está al lado, oye, vete, hay un pescado, saca, fíjate cómo tenía que estar la bolsa, que tiene que hacer un milagro para proveer de los impuestos, ¿no? Es pobre, pero es honrado. Jesús paga sus impuestos, ¿de acuerdo? A un sistema injusto, etcétera, ¿no? Así que hay un tipo de pobre que es honrado, que es generoso, y hay muchos en la Biblia. Y hay otro tipo de pobre que es pobre porque tiene las manos rotas, que no es honrado, que toma malas decisiones, que es mal administrador, que es poco responsable y que es poco esforzado. O sea, no dura en un trabajo 4 días. O sea, es que he llegado tarde, pero es que llevas toda la semana llegando tarde. Sí, pero es que no ha sonado el despertador. Ponte el despertador. ¿Cómo te va a ir ahí? ¿Cómo te va a ir? Luego, no. Entonces, la Biblia ve esas 4 categorías y no podemos caer en la trampa que José, como era rico, era injusto. Y los pobres, pues eran los buenos, ¿no? Porque tenían necesidad. Así que al ver esas 4 categorías, la cuestión que nos tenemos que preguntar no es si eres rico o pobre, que puedes serlo, y de hecho en la iglesia convive. Dice que Jesús era pobre, pero fue enterrado con los ricos. Había un hombre que prestó su tumba por 3 días, el pobre. Él no sabía que Jesús iba a resucitar por poco tiempo, pero era su tumba. Así que ese hombre, cuando se murió, fue enterrado en la misma tumba que Jesús fue enterrado. Era rico. Por eso dice que Jesús fue pobre, pero fue enterrado
entre los ricos, ¿no? Así que la cuestión no está si eres rico o pobre. Y no podemos en la iglesia hacer esa división política, que los ricos son los malos. En la iglesia puede haber gente rica y puede haber gente pobre. ¿A que sí? Pero la cuestión no es si eres rico o pobre. La cuestión es que si eres honrado o no lo eres. ¿De acuerdo? Así que uno dice, oye, soy pobre pero honrado. Pues a mucha honra. Pero que no diga, oye, soy rico pero deshonrado porque soy avaricioso, que no me aprovecho de la gente y tal. Qué bueno que en la sociedad hubiese cristianos que son ricos y son honrados, que son empresarios y tratan bien a la gente, ¿entendéis? Etcétera, etcétera, ¿no? Y que hay pobres que trabajan en empresas de los cristianos que son también responsables, porque no porque tu jefe es cristiano ya, ¿me entendéis? Así que esas 4 categorías. Al final no es tanto si eres rico o si eres pobre, lo importante es que sea honrado. Porque si eres honrado, puede que mañana seas rico. Oye, ¿y esto cómo? Mira, ¿en qué categoría estaba José? Cuando ya estábamos hablando de estas 4 categorías, cuando estaba en casa de Potifar, cuando estaba en casa de su padre, porque en un sentido José también administraba los bienes de su padre. Cuando su padre le dice, ve a ver a tus hermanos, el rebaño, cómo está, José ya hacía esa administración. Ahí era rico José cuando estaba con su padre, rico o pobre. Era rico. Su padre tenía dinero, tenía vacas, tenía... Bien. Cuando va a casa de Potifar, ¿es rico o pobre? Es pobre, es un esclavo. Cuando está en la cárcel, ¿es rico o pobre? Es pobre, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ya es promovido por Faraón, ¿cómo es? Es rico. ¿Es honrado o no es honrado al ser rico? Es honrado. Cuando estaba en la cárcel era pobre, pero ¿fue honrado o no fue honrado? Fue honrado. ¿Y Jesús? ¿En qué categoría está Jesús? ¿Jesús era pobre, pero fue honrado cuando fue pobre o no? Era honrado. Pero ahora resulta que Jesús es rico, que asciende al cielo, está a la diestra del Padre y vive en una ciudad de oro. Es rico. ¿Y es honrado o deshonrado? Sumamente generoso. Sumamente generoso. Podemos estar en esas categorías, ¿no? Pero lo importante es que seamos honrados, tanto en una como en otra. Así que, ¿en qué categoría estarías tú? Estaría yo. Que seamos honrados, que seamos honestos, que seamos capaces, que seamos responsables, que seamos trabajadores, que seamos generosos, como lo fue José. Qué tremenda lección de liderazgo. Aquí hay principios. De hecho, muchos libros de liderazgo al final beben de esto, a veces sin saberlo, ¿no? A veces escucha uno cosas de estos que están de moda ahora, de estos pero si eso está en la Biblia, si eso ya lo vemos ahí, ¿no? El otro día estaba hablando de alguien, de uno de estos de mente experta, que estaba diciendo, y ya termino con eso, dice, hay una cosa que yo quiero enseñarles a mis hijos. De todas las cosas que usted quisiera enseñarle a sus hijos, ¿qué les enseñaría? Dice, yo les enseñaría acerca de la gracia. Luego yo he investigado sobre esta persona, no es creyente, tiene la idea de un Dios, el Dios de cada uno y todo eso, pero hablaba de la gracia. Dice, eso de que ellos respondan bien al que le trata mal, ¿no? Eso es algo que ojalá mis hijos aprendieran y vivieran y trataran a la gente con gracia. Digo, Entonces, es que está en la Biblia. Está en la Biblia. Así que bueno, que el Señor nos ayude a ser honrados, sea cual sea la situación en la que estemos. Amén. Señor, te damos gracias por esta lección también de liderazgo que vemos en José, como tú le usaste también, Señor, para que la gente no se muriera de hambre. Y seguro, Señor, que ellos vieron como una nueva oportunidad. Nos has dado la vida, tenemos una oportunidad ahora de mejorar, de alimentar a nuestra familia, de seguir adelante con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y queremos también ser buenos administradores de todos los recursos que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.